¿Habrá empezado a grabar o no? Creo que empezó a grabar. ¿Le apareció algún mensaje de que estaba grabando? Y a mí no me pareció nada. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, excelente. Ya, muchachos, hoy día, como les dijeron, por razones de fuerza mayor, eh, vamos a hacer la clase por Zoom. Tengo problemas en realidad a la garganta y ustedes me hacen gritar mucho, así que era difícil hacer la clase con estos problemas. Así que, menos mal me autorizaron a hacerla por Zoom. Lo último que terminamos de ver fueron las remuneraciones. En la remuneración en particular vimos la gratificación y vimos también la fórmula de cálculo de ambas gratificaciones. Así que ahora vamos a continuar viendo la protección que establece la ley respecto de las remuneraciones, ya sea en cuanto a la forma de pago, periodicidad de la remuneración, protecciones también respecto del mismo empleador, por ejemplo, que no pueda hacer descuentos que no sean los descuentos legales o los descuentos permitidos, que no hayan sido autorizados por el trabajador. Incluso también garantías respecto del empleador de reajustabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si se demora o no paga dentro de la fecha, las remuneraciones tienen que reajustarse. También se establecen otras protecciones en cuanto a los acreedores del trabajador. Acuérdense que los acreedores son aquellos en que aquellas personas respecto de las cuales el trabajador tiene la calidad de deudor. Eh, Así se establece, por ejemplo, eh, que pueden embargar las remuneraciones de los trabajadores, aquellos, ¿cierto?, a quienes se les deba pensión de alimentos, a los trabajadores del propio trabajador, entre otras protecciones. Y por último, también se establecen protecciones a la familia del trabajador. Ahí está el caso del trabajador que se desempeña en un lugar, por ejemplo, que difícil acceso, alejado de los centros urbanos, no tiene señal y por largos periodos de tiempo, por lo tanto, no se encuentra en su domicilio o se va a encontrar en su domicilio, pero no en el momento de la fecha de pago, para proporcionar el dinero a su familia, por lo tanto, se puede acordar en el contrato de trabajo que se destine una suma para el mantenimiento de la familia cuando el trabajador, ¿cierto?, no se encuentra eh, en su hogar o se encuentra en realidad en la faena, por así decirlo. Y además lo que pasa, ¿cierto?, al fallecer el trabajador. Ahí se establece por la ley que se debe pagar los funerales a quien se hizo cargo, pero lo vamos a ver ahora. ¿Dudas con la clase anterior? No hay ninguna, ¿cierto? Bueno, me imagino que no. Como siempre vemos, me pueden hacer las preguntas a través de un correo o el aula y ahí vamos a ir respondiendo a través de cápsulas. Ya, muchachos, en cuanto a la primera parte de la protección a las remuneraciones, eh, son las propias relativas al pago de la remuneración, es decir, a la forma de pago. En cuanto a la forma de pago, la regla general es que el pago de la remuneración del trabajador es en efectivo y en la moneda de curso legal, siempre en efectivo. Si el trabajador quiere transferencia bancaria, quiere que le paguen con cheque u otra forma de pago, tiene que solicitarlo. Y de eso se recomienda, ¿cierto?, dejar un comprobante escrito de la solicitud del trabajador o el acuerdo al cual hayan llegado las partes. Por la regla general, siempre es el pago en efectivo. Junto con el pago de la remuneración, el empleador debe entregarle al trabajador un comprobante de pago de su remuneración, que es la liquidación de remuneración y que tiene que señalar el monto que se pagó, ¿cierto? Cómo yo llegué a pagar ese monto y los descuentos que estoy haciendo, descuentos legales, AFP, salud, etcétera, etcétera, y descuentos convencionales o voluntarios, anticipos, eh, el pago de algún crédito,
etcétera. Ojo que la ley no dice que o no es requisito de la liquidación de sueldo que estas vayan firmadas por el trabajador. Sin embargo, obviamente, por un tema probatorio, perdón, es recomendable que vayan firmadas por el trabajador, así se puede tener comprobante de que efectivamente se le pagó la remuneración. Ahora, obviamente, esto es más, o sea, requiere mayor rigurosidad y se exige más cuando la remuneración sigue la regla general, que es pagarla en dinero en efectivo, pero en el peor de los casos, si no se paga en dinero en efectivo y se paga a través de algún documento o bien por medio de transferencia bancaria, si no firma no importa porque en realidad va a quedar el comprobante o se va a acreditar que efectivamente se pagó la remuneración y el monto pagado a través de los comprobantes, pero siempre, ¿cierto? Lo ideal es otorgar las liquidaciones de sueldo, porque en definitiva es también lo que le van a pedir, ya sea al trabajador o a ustedes, frente a cualquier solicitud que hagan y que necesiten acreditar remuneraciones o bien gastos. Eh, Otra garantía que se establece es que el empleador no puede solicitar devoluciones eh, o gastos o créditos que que tenga el empleador en contra del trabajador, no los puede descontar, no puede compensarlos, no puede sacar ese dinero de la remuneración. Y estos, ojos, surge a propósito precisamente de lo que ocurría con el tema de las comisiones. Por eso tuvo que efectuarse una modificación e incorporar esta norma. ¿Qué pasaba con las comisiones? Cuando el trabajador generaba las comisiones, ya sea de seguro o alguna, generalmente pasaba con el tema de los seguros, eh, o algún servicio, se condicionaba esa comisión, es decir, el trabajador tenía que devolverla si, por ejemplo, pasaba cierta cantidad de tiempo y el cliente ponía término al servicio. O bien, en materia de seguros precisamente, se condicionaba a que no ocurriera ningún siniestro. Si ocurría un siniestro dentro de cierto tiempo, tenía que devolver la comisión. Si no ocurría, se entendía que no se la cobraban siempre que pasara un cierto lapso de tiempo. Por esos abusos se estableció, ¿cierto?, que una vez que se devenga, es decir, que se genera la comisión, ingresa al patrimonio del trabajador. Y por lo tanto, ingresando al patrimonio del trabajador, yo como empleador ya no le puedo meter la mano al bolsillo. No puedo solicitar, ¿cierto?, o descontar eh, los créditos que yo pueda tener en contra del trabajador por esta causa, o por otra en realidad. Siempre, ojo, siempre que no se deba a incumplimiento de las obligaciones propios del trabajador. ¿Qué quiere decir eso? En el caso de las comisiones, si el trabajador, por ejemplo, llenó mal el formulario, puso mal, cuando está haciendo una venta, ¿cierto? Está haciendo el registro del cliente, puso mal el rol, el nombre, eh, o algún dato esencial, y por ese efecto, por ese incumplimiento de la obligación del trabajador, no se pueda contratar el servicio, se caiga el servicio, obviamente, por ese motivo sí se podría efectuar el descuento, solicitar la devolución o compensación por las comisiones que se pagaron, pero que en definitiva la venta del producto o servicio no se pudo realizar, no se pudo completar porque el trabajador incumplió una obligación propia de él. Otra garantía que existe respecto de la remuneración propiamente tal se refiere al tiempo de pago, a la periodicidad con la cual se tiene que pagar la remuneración. Generalmente se tiene que estar a lo que se establezca en, en el propio contrato de trabajo. Sin embargo, acuérdense que estamos hablando de derecho laboral.
Por lo tanto, el derecho laboral siempre establece eh, reglas mínimas establecidas en favor de los trabajadores. Por eso, respecto del tiempo de pago, eh, la periodicidad dice que puede pagarse en forma diaria la remuneración, semanalmente, quincenalmente, pero no puede ser superior a un lapso de un mes entre el pago de la remuneración anterior y el pago de la remuneración actual. Es decir, el límite máximo es un mes. También esto ocurre, ojo, con las comisiones. Cuando el trabajador tiene una remuneración que es de carácter mixto, es decir, tiene un sueldo fijo, un sueldo base y además genera comisiones. Aquí la ley dice que independiente del acuerdo al cual pueda llegar el empleador con el cliente, por ejemplo, que el cliente pague 2 meses después en la primera cuota, etcétera, etcétera, eh, las remuneraciones que generan estas comisiones se van a entender devengada, es decir, van a formar parte del patrimonio del eh, trabajador y van a pagarse además, tienen que liquidarse y pagarse el mismo mes en que se generó o se realizó la operación que dio lugar a la comisión, es decir, el mes en que yo vendí el producto, el mes en que pude vender el servicio, ¿cierto? O realicé esa operación que me va a generar comisión, ahí ese mismo mes debe liquidarse la comisión y debe pagarse junto con el resto de remuneraciones que son las remuneraciones ordinarias o comunes y corrientes. Por lo tanto, debe pagarse en ese mes y no es posible y tampoco vale alguna cláusula que la postergue para un mes posterior, sin perjuicio de que hay una excepción. Si por una razón de carácter técnico que no es posible para el empleador determinar inmediatamente cuánto es el monto de la comisión, puede dejarse para el mes inmediatamente siguiente. Al igual que al igual que en el pago de la remuneración, cuando el trabajador está sujeto a comisiones, es necesario que junto con la liquidación de la remuneración sea acompañada con un anexo a liquidación. ¿Para qué? Para que se detalle en ello cuáles son las operaciones que generaron la comisión y cómo se calculó la comisión, o si el trabajador va a poder ver efectivamente que están bien pagadas sus comisiones. Ahora muchas empresas no la emiten, ¿cierto? Pero igual debería hacerse. Se ven perjudicadas cuando el trabajador está cobrando las comisiones y ellos no tienen cómo probarlo porque no las emitieron nunca. Entonces se les sanciona a ellos por no emitir el documento que efectivamente la ley les exige. En cuanto, como última garantía propia a la remuneración o al pago de la remuneración, la ley también se refiere al lugar donde tiene que pagarse la remuneración y la oportunidad, es decir, en qué momento debe pagarse. Permiso. Consideremos que la regla general está efectuada en consideración que la remuneración debe pagarse en efectivo. Por eso estas reglas. Por eso aquí la ley dice que respecto del pago en efectivo tiene que efectuarse en el lugar en que el trabajador prestó sus servicios, es decir, en la faena de lunes a viernes, en un día de trabajo, ¿cierto? Y en el horario siguiente, es decir, la hora siguiente a la terminación de los servicios. Sin embargo, estamos, si estamos frente a trabajadores que no tienen pago en forma o en efectivo, sino que puede ser por otro medio de pago, basta que esté disponible en la fecha de pago dentro del día de pago, ¿cierto? El dinero para el trabajador. Por ejemplo, a través de transferencia bancaria, basta que esté el día que corresponde el pago en su cuenta sin que se le exija, ¿cierto? Obviamente, por razones lógicas, un lugar donde efectuar el pago.
Respecto de las garantías que se tienen eh, o que tenemos respecto de la remuneración frente al empleador, generalmente se contemplan tres. La primera dice relación con que el empleador tiene que pagar íntegramente la remuneración. No puede sacar, ¿cierto?, ninguna o no puede descontar de dicha remuneración nada que no sea establecido por la ley o que el trabajador lo haya acordado con el empleador. Ahí surgen, ¿cierto?, los descuentos legales y los descuentos voluntarios. ¿Cuáles son los descuentos voluntarios? ¿Alguno sabe? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Nadie sabe cuáles son los descuentos voluntarios? Vicente, ya está el primero aquí en la pantalla, así que ¿tú sabes? ¿Podría repetir la consulta? Oiga, lo escucho medio bajo, pero ya. ¿Sabe cuáles son los descuentos voluntarios, perdón, los descuentos legales que se hace por obligatorios de la ley respecto a la remuneración? ¿Qué descuento tiene que ir sí o sí en la remuneración del trabajador? ¿No saben? Muchachos, AFP, muy ISAPRE, bien, FONASA, Hendrix. Seguro de Cesantía. Muy bien, Hendrix. Efectivamente, un descuento legal que es obligatorio es efectivamente, bueno, más allá de AFP, el pago de las cotizaciones previsionales. Profe, Y el te escribí en pago, el chat, ¿cómo? te escribí en el chat. No le escucho bien, Vicente. Ah, que lo escribió en el chat, dijo. Ah, acá no está viendo el chat, a ver, déjeme revisar. AFP, ya, sí. Bueno, ya escuchaste la respuesta. Sí, efectivamente. Pero más como le iba diciendo, más allá de AFP, que es un tipo de cotización previsional, la ley habla de las cotizaciones previsionales en general. Por tanto, comprende, ¿cierto? La AFP, y generalmente el 10%, bueno, es el 10% de la remuneración, incluido varias algunas variaciones que dice relación con las comisiones que cobra la AFP. Está las cotizaciones de salud y AFC, como dijo su compañero. Muy bien. Otro descuento legal. ¿Saben otro o no? Voy a revisar el chat por si Vicente escribe. No está su, no, no vino su compañera, bueno, no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama la compañera que está en un sindicato? No me puedo acordar. Se me fue. No, no es Esmeralda. Bueno, está esa compañera que pertenece a un sindicato porque ella debería saber. Y otro descuento obligatorio es la Montserrat, ya me acordé. No está Montserrat. Otro descuento obligatorio son las cuotas sindicales. Las cuotas sindicales, si yo estoy afiliado a un sindicato, el empleador, perdón, está obligado a efectuar esos descuentos, ¿cierto? A solicitud del secretario o tesorero del sindicato o incluso el mismo trabajador. eh, Tiene que solicitarlo al empleador para que éste efectúe el respectivo descuento de la cuota sindical. Otro y típico son los impuestos que graban las remuneraciones, ¿ya? Que es un impuesto de carácter progresivo. Hay un monto que está exento de impuestos en las remuneraciones y posteriormente eso va aumentando progresivamente de acuerdo a distintos tramos. Y por último, otro descuento legal son las obligaciones con organismos públicos, instituciones de previsión. Ahí está los descuentos que hacen las cajas de compensación por efecto de créditos sociales u otros. Esos son los descuentos voluntarios, perdón, descuentos obligatorios, descuentos legales que el empleador
tiene la obligación de descontar. Y si no los descuenta, él va a ser responsable frente al trabajador. Por ejemplo, si no paga, aquí es típico, si no paga las cotizaciones. Si no paga las cotizaciones, va a causar lo que dijimos la otra vez, que era la nulidad del despido. Y además, no solamente, bueno, de hecho, esta misma norma que considera que este es un descuento legal, y hay otra ley que regula también el pago de las cotizaciones que dicen que por efecto de pagar la remuneración se entiende o se presume que el empleador hizo el descuento de las cotizaciones e efectuó su pago. Por esta norma también se ha permitido que cuando una relación laboral no está formalizada, es decir, no hay un contrato de trabajo, junto con declarar la relación laboral, el tribunal puede decir, ¿sabe qué? Usted tampoco ha pagado las cotizaciones porque no hay, yo tengo la planilla de cotizaciones, ¿cierto? Acá y no aparecen pagadas y de acuerdo a la ley, si usted pagó remuneración, yo presumo que usted pagó las cotizaciones y si no las pagó, usted es responsable y va a tener que aplicársele la sanción de nulidad del despido. ¿Va? Entonces esa es la norma que me permite a mí, aun cuando no hay una relación laboral formalizada, eh, poder hacer responsable al empleador del pago de estos descuentos que son obligatorios, son obligación por parte del empleador. Ahora, fuera de los descuentos legales están los descuentos que son autorizados o permitidos. Y esos descuentos, obviamente, requieren de un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Generalmente se hace a solicitud del mismo trabajador al empleador para que éste efectúe los descuentos eh, permitidos o descuentos voluntarios. Aquí hay que hacer también un pequeño alcance que por regla general, para cualquier tipo de descuento, sea descuento para pago de algún crédito, para pago de farmacia, alguna inscripción, descuento de cuota de alguna inscripción, la ley lo permite, pero con un límite máximo del 15% de la remuneración. Sin embargo, también autoriza, cuando se trata eh, de efectuar descuentos para el pago de los dividendos hipotecarios para adquirir una vivienda, o bien destinar parte de la remuneración a la educación o estudios del trabajador, de su cónyuge o de alguno de los hijos del trabajador, permite hacer un descuento de hasta el 30% de la remuneración, siempre que el empleador pague directamente a la institución financiera o el servicio educacional respectivo e incluso permite en este caso que el empleador le preste dinero al trabajador, un mutuo eh, sin interés, pero siempre que él sea, es decir, el empleador, sea quien pague directamente eh, este monto, ya sea a la institución financiera o bien a la casa de estudios o colegio, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Se establece asimismo, como hemos hablado, ¿cierto?, de los descuentos que están permitidos, un límite máximo, es decir, no se puede, ¿cierto?, descontar toda la remuneración del trabajador. Y este límite máximo alcanza el 45%, independientemente, ¿cierto?, de- del origen de ese descuento. Ahora, obvio, si ustedes consideran que el 15% es el máximo permitido en los descuentos legales para gastos generales, más un 30% de gastos para vivienda o educación, da 45%, pero esta norma se ha generado porque hay normas especiales, por ejemplo, respecto de la cooperativa, que permiten incluso, respecto de créditos, descontar el 25% de la remuneración, es decir, más del 15%. Por eso ha tenido que efectuarse esta norma. Ahora, ojo, estos son descuentos que son voluntarios, permitidos. Distinto es el caso, y que vamos a ver también, de las pensiones de alimentos, que están decretadas judicialmente, a donde se puede establecer por ley hasta el 50%
un descuento hasta 50% de la remuneración del trabajador. Denme un segundo. Ya, ahí sí. Eh, ¿Qué pasa si el empleador, perdón, no respeta eso y me efectúa descuentos que van más allá del permitido o más allá de lo legal? O me hace otra compensación o alguna, o me descuenta algún daño causado en la empresa que no sea mi, o no esté determinada precisamente mi responsabilidad, no esté legalmente establecida, porque eso tampoco lo puede hacer. En ese caso, él tiene que restituir la suma o devolver, ¿cierto?, la cantidad de dinero que descontó de mi remuneración y debe devolverla reajustada para que no pierda valor, ¿cierto?, el dinero, porque perfectamente podría descontarla y devolvérmela en un año más cuando la remuneración seguramente no va a tener el mismo valor. Por eso debe hacerse reajustada. Y además de devolverla reajustada, establecen sanciones para el empleador. Pero estas sanciones, como establece el Código del Trabajo, hay que distinguir entre la microempresa y la gran empresa, o micro, pequeña, mediana y gran empresa, porque así las sanciones van a ir en aumento y no son las mismas, ¿cierto?, para una microempresa que para una gran empresa. Sin perjuicio, obviamente, de, de las multas que establezca especialmente la ley. Ahora, cuando la ley no establece una sanción, ¿cierto? Establece que hay multa, pero no dice cuál es la multa en específico, van a aplicarse las siguientes multas que vamos a ver, pero primero hay que decir que una microempresa se compone de 1 a 9 trabajadores. Si yo tengo 1 a 9 trabajadores, voy a tener la calidad de microempresa. Si yo tengo de 10 a 49 trabajadores, voy a tener la calidad de pequeña empresa. Respecto de la microempresa y de la pequeña empresa, la sanción va a ser de 1 a 10 unidades tributarias mensuales. Eso es respecto de la micro y pequeña empresa. Ahora, si yo tengo más de 50 trabajadores a 199 trabajadores, voy a tener la calidad de mediana empresa. Por lo tanto, la sanción va a ser superior. Aquí la multa va a ir de 2 unidades tributarias mensuales a 40 unidades tributarias mensuales. Y si yo tengo más de 200 trabajadores, voy a tener la calidad de gran empresa y la sanción que se establece para una gran empresa son de 3 unidades tributarias mensuales, UTM, ¿cierto?, a 60 unidades tributarias mensuales. Sin perjuicio de que si se reitera, ¿cierto?, la infracción, puedo o se puede doblar dicha sanción. Esa es una garantía respecto de el empleador. También, como dije recién, se establece la reajustabilidad en el pago de remuneraciones o indemnizaciones por términos de contrato. Si el empleador no paga dentro de la fecha, se establece por ley la reajustabilidad, es decir, debe pagar las remuneraciones e indemnizaciones reajustadas de acuerdo a la variación que experimente el IPC, es decir, el índice de precios al consumidor, entre el mes anterior en que debía pagarse la remuneración o indemnización respectiva y el mes anterior al que efectivamente se pagó la remuneración o indemnización. Y por último, otra garantía que se establece respecto del empleador y que dice relación también para efectos de la igualdad de las remuneraciones para gente que desarrolla igual función o cargo, es la publicidad. Sin embargo, esta ley se establece, o la ley establece respecto de aquellos empleadores que tienen más de 5 trabajadores. Aquellos empleadores que tienen más de 5 trabajadores tienen la obligación de llevar un libro auxiliar
de remuneraciones que tiene que ir timbrado por el Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, hoy en día, dada la actualización o los avances tecnológicos e informáticos, ¿cierto? Hoy en día existe un libro auxiliar de remuneraciones electrónico que ya no hay que ir al Servicio de Impuestos Internos a timbrarlo, sino que efectuado por esta plataforma que está en la Dirección del Trabajo, se entiende que es un libro de remuneraciones análogo para todos los efectos legales y se entiende cumplida esta obligación cuando lleno el libro auxiliar de remuneraciones electrónicos. La gracia de este libro no solamente sirve para ver la igualdad de remuneración entre los trabajadores, sino también, bueno, ese es un principio que establece la ley para evitar todo tipo de discriminación, ¿cierto? Y también se establece para poder descontar gastos en la contabilidad de la empresa. Las remuneraciones que aparezcan en el libro, remuneraciones son las que voy a poder descontar como gastos para efectos de contabilidad y terminación de los impuestos. Eh, Otra garantía, aquí terminamos con la garantía respecto de la remuneración en cuanto al empleador, ¿cierto? Pero la ley también protege la remuneración, eh, por así decirlo, del trabajador mismo y favorece a los acreedores del trabajador, pero no a todos a todos los acreedores. Hay excepciones. Por eso, ojo, la regla general es que las remuneraciones son inembargables, que no se pueden embargar, ¿cierto? Si yo tengo un acreedor no podría a mí embargar mi remuneración. No podría decirle al empleador, un tribunal, no podría decirle al empleador, sabe, yo soy el juez, aquí el trabajador tiene una deuda, descuéntenle de sus remuneraciones. Eso no se podría hacer porque no sería un descuento legal. Sin embargo, esta es la regla general, ¿ah? La ley permite que cuando el trabajador recibe una remuneración superior a 56 unidades de fomento, permite embargar, ¿cierto?, esta remuneración, pero siempre hasta la suma, eh, perdón, desde la suma de 56 unidades de fomento. Hacia abajo no puede embargar. Si gana menos, no puede embargar. Si gana más, va a poder efectivamente embargar, ¿cierto? Pero el exceso. Ahora hay una contraexcepción. La ley permite, independiente fuera, bien se ahora de esta contraexcepción, significa que es una excepción a la excepción. Por lo tanto, si bien la ley me dice que desde 56 unidades de fomento hacia adelante puedo embargar, esta contraexcepción permite embargar el 50% de la remuneración independientemente del monto, ¿ya? Este 50% está a favor, obviamente, de las pensiones de alimentos. Las pensiones de alimentos, ¿cierto? Aquí en el trabajador le debe pensión de alimentos, la ley permite descontar hasta el 50% de la remuneración. Eh, También se establece respecto del hurto que haya sido cometido por el trabajador en calidad de trabajador. Ahora, obviamente, para hablar de hurto, tendría que existir una sentencia eh, a través de un juicio de carácter penal. Por lo tanto, es muy probable que cuando se trate de efectuar este embargo, hablamos de embargo y no de descuento porque ya no va a pertenecer a la empresa. Seguramente ese trabajador habría sido despedido si cometió algún ilícito y así lo estableció también un tribunal de justicia, estableciendo por una sentencia firme y ejecutoriada que el trabajador cometió hurto. En ese caso, se puede descontar hasta el 50% de la remuneración. Eh, y por último, también se permite descontar hasta el 50% de la remuneración del trabajador respecto de eh, aquellas personas que tienen la calidad del, de trabajador del trabajador. ¿Quién puede tener la calidad de trabajador respecto del trabajador? Creo que el caso típico de una persona que tiene
calidad de trabajadora respecto de un trabajador, no se confundan porque no estamos hablando de un dependiente de la misma empresa, ¿ah? Estamos hablando de personas para mí, o sea, para las cuales eh, el trabajador tiene calidad de empleador. Por lo tanto, el caso típico es respecto de las trabajadores de las o los trabajadores de casa particular, ¿ya? Por regla general, ellos, ¿cierto? Su empleador va a ser como el trabajador. Precisamente el trabajador va a ser para ellos su empleador. Y respecto de ellos, pueden hacer el descuento de hasta el 50% o pueden embargar hasta el 50% de las remuneraciones de su empleador que va a tener la calidad de trabajador respecto de otro empleador. Eh, y por último, otra garantía que establece la ley dice relación con la familia. ¿Cómo protege la remuneración en relación a la familia? Una de ellas es la ya establecida o la ya nombrada, que hizo relación con las pensiones de alimentos. Permite embargarse hasta el 50% de la remuneración eh, en relación al pago de pensiones de alimentos. Ahora también puede ocurrir el caso bueno, este caso nunca se ha visto en todo caso, nunca he visto en tribunales una demanda por eso, pero la mujer que está casada con un trabajador que un tribunal declara vicioso, ¿cierto? Y gasta su dinero en el juego, en algún vicio, el tribunal puede decretar el 50%, embargar el 50% de la remuneración a favor de la mujer que está casada con ese trabajador, evidentemente para poder sostener los gastos del hogar. Y otra cosa que les nombraba en un principio fue que aquel eh, trabajador que se desempeña en un lugar desconectado, alejado de la civilización, de los centros urbanos, donde no hay señal, por ejemplo, para efectuar transferencias, cosas así. Bueno, tienen que pensar que esta norma también viene de 1932. Entonces, tenía mayor sentido en esa oportunidad, cuando la remuneración se pagaba en efectivo, ¿cierto? Y no existían tantos medios tecnológicos a disposición. Hoy en día un poco creo que no se utiliza mucho, ¿ya? Pero sí se podía establecer, y se puede establecer, que en el mismo contrato de trabajo se señale que de la remuneración del trabajador se descuente una cantidad que va a asignar para el mantenimiento de la familia. En el caso que el trabajador esté en un lugar alejado de los centros urbanos y no pueda entregar este dinero a su familia. La última garantía que se establece respecto del trabajador en relación a la familia dice relación con el fallecimiento del trabajador. Cuando el trabajador fallece, vamos a ver ahora, porque nos toca ver ahora el término de contrato de trabajo, las causales de término, vamos a ver que cuando el trabajador fallece, no tiene derecho a indemnización alguna por regla general, ¿ya? Al menos cierto que haya una modificación o un acuerdo colectivo, pero por regla general, por ley, no están establecidas indemnizaciones a favor del eh, trabajador fallecido. Pero sin embargo, se establece por la ley que el empleador debe pagar, disculpen, debe pagar a aquel que se haga cargo de los gastos funerarios del trabajador, debe pagar de las sumas que le adeude obviamente al trabajador. ¿Ah? Si no le adeuda nada al trabajador no va a tener que pagar nada. Pero si se le adeuda dinero al trabajador que falleció, ese dinero tiene que pagarlo con cargo a los gastos funerarios y se lo va a cargar, se lo va a pagar, perdón, a la persona que se haya hecho cargo de esos gastos funerarios. Y hasta el monto efectivo de los gastos funerarios. Por lo tanto, va a haber esa persona que la ley no exige que sea familiar, eh, con los comprobantes de pago, se le deberá devolver ese dinero siempre que se le adeude dinero al trabajador. Porque, si, insisto, si no se le adeuda nada, no van a pagar nada. Eh, si sobra dinero
¿cierto? Si el empleador pagó efectivamente los gastos funerarios y aún así quedó dinero, eso entonces el empleador tiene que pagarlo ya sea al cónyuge o al conviviente civil, o bien, si no está fallecido el cónyuge o conviviente civil, se lo va a pagar a los hijos del trabajador y si no están tampoco a los padres y así siguiendo la línea sucesoria que establece la ley. Siempre que sea por un monto de 5 unidades tributarias anuales. Las 5 unidades tributarias anuales creo que están, cada unidad tributaria anual sale cerca de 600.000 pesos, creo. Creo que en eso está. Así que tienen que ser, si no es superior a ese monto, a las 5 unidades tributarias anuales, va a poder pagarlas. De lo contrario, si es superior a 5 unidades tributarias anuales, tampoco puede pagarlas porque la ley le exige que los herederos del trabajador hagan la posesión efectiva. ¿Eh? La posesión efectiva es un trámite que puede ser, dependiendo si hay testamento o no hay testamento, va a ser administrativa o judicial. Si hay testamento, la posesión efectiva tiene que hacerse a través de una solicitud a un tribunal para la apertura del testamento. Eh, y si no hay testamento, hay que llenar solamente un formulario en el Servicio de Registro Civil e Identificación, y una vez que es autorizado por el Director Nacional del Servicio, este se publica y se entiende que se concedió la posesión efectiva de la herencia a los herederos y eso los habilita para poder disponer de los bienes de la persona fallecida o causante, como se le dice. Antes de eso, yo no puedo disponer de los bienes del causante. Por tanto, realmente los inmuebles, si yo quiero venderlo y soy heredero de él, tengo que hacer la posesión efectiva para poder disponer de eso. Lo mismo debe ocurrir con cualquier otro bien que tenga registro. Eh, um, ¿Qué es lo que generalmente, por último aquí para terminar esta parte de esta diapositiva, lo que generalmente se le adeuda a un trabajador si fallece? Por regla general van a ser los días trabajados, ¿cierto? Si habían vacaciones proporcionales que no se había tomado, las vacaciones proporcionales igual se les van a tener que pagar. Si habían horas extras, bonos, igual se les va a pagar, ¿ya? Pero no se le pagan indemnizaciones por término de contrato. Así que eso, muchachos, no sé si hay alguna duda con este PPT, porque con esto es lo último del PPT de remuneraciones. Ahora vamos a ver las causales de, no, me equivoqué, las causales de término de contrato de trabajo. Pero voy a buscar el PPT, me equivoqué, abrí otro. Denme un segundo, sí, muchachos, que estoy muy resfriado. Tengo que ir al baño a buscar un poco de confort. Denme un segundo. Ya, a ver, vamos a cerrar este y voy a compartir este. Compartir. Ya, muchachos. Ahora ya hemos visto, ¿cierto?, qué es el contrato de trabajo, vimos la remuneración. Ahora vamos a ver las causales de término del contrato individual de trabajo. Después vamos a ver, cuando terminemos este PPT, vamos a entrar al régimen de subcontratación. Eh, no sé si se acuerdan, cuando vimos la transformación, cuando hablamos del contrato a plazo fijo e indefinido, siempre les dije que el legislador prefiere o le gustan las relaciones estables, las relaciones indefinidas, en materia laboral.
Por eso siempre establece, respecto a los contratos a plazo fijo, límites. El contrato a plazo fijo no puede durar más de un año, excepcionalmente 2 años. ¿Cómo se transforma el contrato a plazo fijo por obra faena en un contrato indefinido? Y eso es precisamente porque la ley quiere la estabilidad, que el trabajador goce de estabilidad y pueda tener seguridad, contraer obligaciones de forma segura y para qué estamos con cosas del trabajo, eh, le genera también tranquilidad tener estabilidad. Esto es lo que se conoce como estabilidad en materia laboral y es el derecho que tiene el trabajador a mantenerse en su puesto de trabajo y no ser despedido sin una causa justificada, que esté calificada por un tribunal de que es justificada, y si se declara por el tribunal que es justificada, a ser reintegrado a su trabajo. Esa es la estabilidad, ¿ya? Por lo mismo, acá en Chile se dice que hay estabilidad, pero es relativa, porque si se dan cuenta, la estabilidad exige que si el despido es injustificado, yo debo reintegrarme al trabajo. El empleador me debe reintegrar el puesto de trabajo. Pero acá en Chile, salvo casos excepcionales, como son los trabajadores que están con fuero y los despidieron sin el desafuero, salvo esos casos, en Chile no está la obligación o no está sanción, depende del punto de vista que se vea, de reintegrar al trabajador a su puesto de trabajo si el despido se declaró injustificado. Por eso se dice que acá la estabilidad es relativa, ¿ya? Porque efectivamente tiene derecho, la ley establece causales de despido y tiene derecho a que no se le despida, sino por una causal de despido que esté justificada y que sea calificada por un tribunal, pero si la declaran injustificada, la única sanción va a ser eh, las indemnizaciones por año de servicio y su respectivo recargo. De hecho, ha habido tal abuso con la causal necesidad de la empresa, ¿cierto? Donde el trabajador, perdón, si el empleador quiere poner término a una relación laboral, basta asumir la indemnización con el recargo y se, entre comillas, saca al trabajador de la empresa. Por eso actualmente se dice que en Chile, de hecho, estamos un pie, a un peldaño inferior a la estabilidad relativa y se asemeja mucho al libre despido, porque en definitiva el empleador asume el riesgo, ¿cierto? El costo de despedirlo y se olvida de eso y el trabajador no va a tener derecho, ¿cierto? A reintegrarse y además considerando que las sanciones en términos monetarios son bajas. Respecto de un despido injustificado por necesidad de la empresa, es el 30% de los años de servicio. Y muchas veces pasa que los trabajadores no alcanzan el año y al no alcanzar el primer año, no empieza a contar el año de servicio, por lo tanto el 30% de recargo, ¿a dónde lo vamos a aplicar si no hay año de servicio? Por tanto, no van a obtener los trabajadores que no alcanzaron al año y se declaró injustificado su despido, no van a obtener ni indemnización por año de servicio ni recargo, por lo tanto, los costos aún son más económicos. A lo más le van a pagar el aviso previo. E incluso si lo despido por otra causal, que no exige aviso previo, como sería, por ejemplo, una causal del artículo 160, incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, no le pago el aviso previo y ahí lo negocio porque el trabajador obviamente me va a reclamar, va a ir a la inspección del trabajo y si lo hace, bueno, ahí reclamamos, pero lo que más va a obtener va a ser el aviso previo, por lo tanto, puedo incluso hacer esa jugada de no pagar absolutamente nada. Y ahí verá si él me demanda o no, pero sé que demandándome lo que va a obtener va a ser muy poco y no va a obtener más de eso. Por eso ha dicho, ¿cierto?, que en realidad en Chile hay libre despido. Pero como les dije en un principio, eh, ahí esto lo puedo ver, ¿verdad? Me había olvidado. Permiso. Como presentación, a ver. Como les dije en un principio, en Chile está eh, establecidas las causales por las cuales el trabajador puede ser despedido. Es decir, las causales las establece la ley, no las establece el empleador. Es un derecho mínimo y irrenunciable del trabajador también, ¿cierto? Esta, entre comillas, estabilidad y no ser despedido o mantenerse en su puesto de trabajo, sino por una causa
legal que permita despedirlo. Están establecidas en el Código del Trabajo en los artículos 159, 160, 161 y 163 bis. Vamos a ver cada una de ellas. ¿Ya? Respecto del artículo 159, son causales más objetivas, ¿ah? No dependen necesariamente en todos los aspectos de la conducta del trabajador. Y ojo, que por regla general, salvo la del número 159, número 5, que es el término del trabajo o servicio que dio origen al contrato, salvo esa, en general no hay indemnizaciones en ninguna de estas. El artículo 159, número uno, o vamos a ver la lista mejor. El artículo 159 contiene las siguientes causales, que es el mutuo acuerdo, la renuncia voluntaria del trabajador, la muerte del trabajador, el vencimiento del plazo respecto de los contratos que son a plazo. Como les dije recién, la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. Esta causal es por naturaleza aplicable al contrato por obra o faena. De hecho, acuérdense, cuando hablamos del contrato por obra o faena, les comenté que antes del año 2018, el contrato por obra o faena no estaba regulado. No había ninguna mención al contrato por obra o faena en la ley. Código del Trabajo, por lo menos, y sus leyes complementarias. La única alusión que había antes del año 2018 al contrato por obra o faena era precisamente esta causal, el artículo 159, número 5, que se refiere a la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, es decir, la causal de despido para contratos de obra o faena. ¿Ya? Y por último, en el 159 también tenemos el caso fortuito o fuerza mayor, que ahora cuando la analicemos rápidamente, vamos a ver que se entiende por caso fortuito o fuerza mayor. Eh, En cuanto al mutuo acuerdo, que es la primera causal que vamos a ver, hay que señalar en primer lugar que el mutuo acuerdo requiere un acuerdo entre trabajador y empleador, ¿ya? Es un acto jurídico, entre comillas, si se acuerdan de acto jurídico cuando lo vimos, es bilateral, requiere un acuerdo de voluntad del consentimiento del trabajador y empleador para poner término a la relación laboral. Ahora, como esta causal requiere el consentimiento del empleador y del trabajador en especial, que es el más débil de la relación de trabajo, y considerando que además no solamente requiere su consentimiento, sino que además, por regla general, no hay indemnizaciones para este trabajador que renuncia por mutuo acuerdo, hay exigencias especiales para el mutuo acuerdo, ¿ya? Que establece la ley. Lo primero es que el mutuo acuerdo el trabajador y empleador tienen que hacerlo por escrito, y además debe firmarse ya sea si soy trabajador sindicalizado, ante el presidente del sindicato, o si no estoy sindicalizado, debo ratificar ese acuerdo ante un ministro de fe, que puede ser un inspector del trabajo, que puede ser un notario público, o que puede ser en aquellas comunas donde no hay notario público, en la función de notario público le tiene el oficial del registro civil. Permiso, ¿ah? Ya. Esta función la tiene el oficial del registro civil. ¿Ya? Si este mutuo acuerdo no cumple con esas formalidades, yo no lo puedo hacer valer como empleador. Por lo tanto, el trabajador podría alegar, ¿cierto?, algún despido, porque a pesar de que haya un mutuo acuerdo, si yo no cumplí con las formalidades, yo no lo puedo hacer valer y se va a considerar que no existe. Eh, Como les señalé, aquí no se requiere o la ley no establece indemnizaciones para este tipo de causal. Sin embargo, como acuérdense que las normas del derecho laboral son normas mínimas, yo como empleador puedo eh, acordar, ya sea individualmente con el trabajador o no, o bien con un sindicato, acordar que esta causal
sí dé lugar a algún tipo de indemnización, ya sea alguna indemnización voluntaria estableciendo las formas de terminación, o bien directamente irse por las legales y decir que va a dar lugar a la indemnización por años de servicio. Pero siempre que haya acuerdo, ¿ah? No se vayan a confundir, porque la ley no me lo exige. Ese quedó en el PPT, un modelo por si les sirve algún día. Respecto de la renuncia, que es la segunda causal que establece el Código del Trabajo en su artículo 159, esta es un acto jurídico, por si te acuerdas, como dije, un acto jurídico unilateral, ¿ya? Solamente requiere la voluntad del trabajador sin que esté de acuerdo o no el empleador, ¿ya? Eh, Sin embargo, al igual que lo anterior, como esto produce, ¿cierto? Que no hay lugar a indemnización y además es la misma voluntad del trabajador la que está accediendo a ello, la ley también dice, para dar de resguardar esa voluntad del trabajador y que en definitiva no esté viciada o no sea engañado, esa es la idea, ¿cierto?, de estos escritos, es que esta exigencia en realidad es que la voluntad asegurarse o garantizar que concurre la voluntad del trabajador y que no sea producto de un engaño o producto de una fuerza moral, por ejemplo, que no se engañe, no se le diga al trabajador, no se le presione. Una fuerza moral sería la presión. Generalmente ocurre en el caso en que el trabajador eh, cometió, no sé, tuvo algún problema en la empresa, alguno que podría considerarse ilícito a lo mejor en la empresa, hizo algo que no debía, y generalmente el empleador suele suceder que le dice o renuncias o te denuncio, ¿cierto?, a las autoridades, y bajo eso, ¿cierto? Eso ahí, lamentablemente igual es una presión, por lo tanto, el trabajador, perdón, hace su renuncia. Entonces, para evitar todo eso, se exigen o se establecen ciertas formalidades o exigencias que precisamente son que estén escritas y que esté ratificada, ya sea entre el presidente, firma entre el presidente del sindicato o respecto a aquellos trabajadores que no están sindicalizados, que se ratifique ante un ministro de fe. Esa es la idea o finalidad de toda esta exigencia. Ahora, sin perjuicio, que muchas veces igual se cumple con esta exigencia, pero el trabajador igual se le permite acreditar, en caso de que así sea, que está viciado su consentimiento, que fue presionado, ¿ya? Aquí hay una exigencia adicional, pero fíjense que esta exigencia adicional generalmente no se cumple, y es que la renuncia tiene que avisarse al empleador con 30 días de anticipación, como mínimo. Esto obviamente tiene por objeto, ¿cierto?, que el empleador pueda organizarse y obtener un reemplazo, poder contratar, hacer la contratación respecto del puesto que va a quedar vacante. Ese es el objeto, pero generalmente no se cumple y además no se cumple porque no tiene ninguna sanción. Es decir, ¿qué pasa, cierto, si yo no hago la renuncia con 30 días de anticipación? Por regla general no ocurre nada, la ley no establece ninguna sanción. Lo único que podría ocurrir, y aquí nos vamos a las normas generales, ¿ah? Aquí no nos vamos al Código del Trabajo porque no está establecida ninguna sanción por parte de la Dirección del Trabajo ni nada. Pues de acuerdo a las reglas generales, si yo como trabajador tengo a lo mejor un conocimiento muy específico en una maquinaria y que es principal para la obligación, perdón, es una maquinaria principal para la producción del empleador, y yo no aviso con la anticipación debida, a lo mejor le voy a ocasionar un perjuicio al empleador, no voy a poder terminar un determinado trabajo que está contra el tiempo. En ese caso, si yo le causo un perjuicio, el empleador podría eventualmente, nunca ocurre, pero eventualmente demandarme de indemnización de perjuicios porque yo no le di aviso con los 30 días de anticipación y eso a él le ocasionó un daño que obviamente tiene que probar. No basta decir que no cumplí con el plazo y le causé un daño, tiene que probar que efectivamente le causé un perjuicio. Eh, Y ahí podría, cierto, entre comillas, obtener una indemnización por no cumplir con ese plazo, pero son casos muy específicos que generalmente no se ven. La mayoría de las veces no ocurre nada por no dar o no avisar al empleador de la renuncia con los 30 días de anticipación. Ojo, como les dije también, aquí no hay lugar a
la indemnización. A menos, por lo menos porque la ley no lo exige, a menos que, nuevamente, se negocie individualmente el acuerdo entre trabajador y empleador, o bien con un sindicato donde se establezca eh, que va a tener o va a dar lugar esta causal a una indemnización por años de servicio. ¿Ya? Eh, la tercera, aunque bueno, eso igual, un formato por si decirte. La tercera dice relación con la muerte del trabajador. Permiso. Ya. La tercera dice relación con la muerte del trabajador. ¿Y por qué con la muerte? ¿Por qué la muerte pone término al contrato de trabajo? A ver, Camilo, ¿estás ahí? ¿Está Camilo o no Porque está? dejaron de Hola, prestar profe, servicio. sí, sí estoy acá. Ah, bien, Camilo, ya. Camilo, ¿por qué crees tú que la muerte puede poner término al contrato de trabajo? ¿Por qué la muerte del trabajador? Porque el trabajador no puede ir a trabajar si falleció. ¿Cierto? ¿Por qué? Y lo acuérdate que la prestación de servicios era personal, ¿ya? Correcto. Como los servicios son personales y no puede haber delegación efectivamente, si muere, no puede ir a trabajar. Por lo tanto, tiene que poner término al contrato de trabajo, porque no puede seguir cumpliendo con su principal obligación, que es precisamente la causa de su contratación, que es la prestación de servicios. Eh, muy bien, Camilo. Profe, Eh, dígame. cuando una persona fallece, el tema del finiquito, ¿eso se tiene que firmar ante notario nomás, verdad? ¿O tiene que firmar el heredero más cercano? Tiene que firmar efectivamente los herederos. Firma por Ouija. ¿Qué dijo? Qué desubicado, qué desubicado. ¿Qué dijeron? No escuché. Bueno, no escuché qué dijeron, pero efectivamente, tiene que firmar la persona, el cónyuge o el pariente más cercano que tenga, para así dar por terminado esa relación laboral y que no se le adeuda nada al trabajador. Y así dar cumplimiento también a lo que se estableció, lo que les comentaba recién respecto a la garantía del trabajador fallecido, de que se pagó lo que se adeudaba a los familiares. ¿Ya? No sé si te queda otra duda, Camilo. No, no, profe, todo bien. Muchas gracias. Ya, perfecto. Respecto, sigamos entonces con la muerte del trabajador. Como les comentaba recién, esto no da lugar, lamentablemente, no da lugar a ningún tipo de indemnización. No hay indemnización por término de contrato de trabajo respecto de la muerte del trabajador, por lo tanto la familia queda totalmente desprotegida. La única garantía fue la que acabamos de ver, que si hay algo adeudado, se tiene que pagar a la familia, principalmente al cónyuge con viento civil, si no hay cónyuge, a los hijos, y si no hay hijos, a los padres, y ya si no hay padres, tiene que ser a los hermanos del trabajador si es que hay. ¿Ya? Eh, eso, como decía Camilo, se hace a través del finiquito con el pariente más cercano, dando cumplimiento en calidad de heredero también del trabajador. Ojo que los herederos, por ley, se consideran que son la continuación de la persona fallecida, ¿ya? Por tanto, lo representan. Por eso tiene que ser con los parientes más cercanos, ¿ya? Y acuérdense, de hecho, que si son más de 5 unidades tributarias anuales, la ley exige posesión efectiva, donde ahí ya tiene que, hay una, está determinada la cantidad de herederos, ¿cierto? ¿Quiénes son los herederos? Y en el caso de que haya posesión efectiva, ojo con eso, en el caso de que haya posesión efectiva, el finiquito tienen que firmarlo todos los herederos. O bien, para evitarse el trámite de firmarlo todos, los herederos pueden dar un poder a uno de los herederos o a otra persona, no necesariamente heredero, pero que los represente y firme por ellos. ¿Y por qué pasa esto? Porque el empleador, y ninguna persona en realidad, es juez partidor para repartir la herencia. Él no puede, el empleador no puede empezar a decir, ya mira, tú tienes tanto porcentaje de la herencia, por lo tanto, si te corresponde tanto de lo que yo le adeudo a esta persona, a este trabajador fallecido.
Por eso tienen que firmar todos, o bien, siempre que haya posición efectiva, o bien tienen que darle poder a uno de ellos. Ahora, como dije, Profe, dígame, pero en ese caso no se hace como que el 50% va a la cónyuge y el otro 50% tiene que repartirse entre los demás herederos. si hay posición efectiva, bueno, ojo, habría que precisar un poco los porcentajes, no siempre es así, pero si hay posición efectiva, sí, pues, ahí sí. Ya por eso tienen que firmar todos, o bien uno con poder. Pero cuando no hay posición efectiva, como la ley le permite pagar a los, ¿cómo se llama? A los herederos del trabajador, le permite pagar sin posición efectiva, ahí solamente la ley le exige que pague lo que reste, porque imagínate que permite pagar o devolver los gastos a quien se hizo cargo de los gastos funerarios. Y no necesariamente puede haber un vínculo sanguíneo con quien se hizo cargo de los gastos funerarios. Y ahí sí que si hay cierto un remanente, si queda dinero, ahí tiene que pagarlo a la cónyuge. Aquí es raro en realidad, pero la ley laboral estableció como, entre comillas, su propio orden de sucesión. Porque tal como dices tú, el primer orden en materia civil es que concurren tanto cónyuge con hijos. Pero acá el Código del Trabajo dice que se lo pague a la cónyuge conviviente civil y solamente si no está a los hijos. Y ahora yo creo que eso responde a una lógica que la cónyuge va a ser la que en realidad sostenga el hogar de ese trabajador, ¿cierto? Y se va a entenderá que los hijos, si son mayores de edad, a lo mejor no necesitan estar trabajando y no necesitan con eso, no necesitan de ese dinero, que en todo caso, como puedes pensar, tal vez no es un gran dineral, hasta 5 UTA lo que se permite pagar, unidades tributarias 9. Así que yo creo que debe ser, es el motivo que tuvo la ley ¿dónde está? Se me desconectó para establecer un orden distinto, ¿ya? Ahora, como les comentaba, esto no tiene derecho a indemnización alguna. Idealmente, aquí se puede negociar con el sindicato, con el trabajador. Yo creo que sería bueno que todos los sindicatos en realidad, o incluso sería bueno una reforma legal porque la familia queda totalmente desprotegida frente a la muerte del trabajador. A ver, digamos que ahí está lo que estábamos hablando, las remuneraciones que tienen que pagar y los órdenes, ¿cierto? Cónyuge con vida civil, hijos o padres. Respecto de la cuarta causal, que es el vencimiento del plazo o contrato, acá, ¿cierto? Cuando hablamos de un contrato a plazo sabemos que, eh, primero, por regla general, los contratos deben ser indefinidos, pero cuando yo hago un contrato a plazo que es excepcional, establezco ciertos límites, ¿ya? Y una vez, cuando yo hago el contrato, sé cuándo va a terminar ese contrato. Por lo tanto, a la llegada del plazo, va a poner término necesario al contrato por el vencimiento de dicho plazo. Ahora, ojo, que no basta con que llegue el plazo para que termine el contrato, porque la ley igual me dice, por muy raro que suene, que yo igual tengo que enviar la carta de despido si terminó el plazo, ¿ya? Por vencimiento del plazo, y en realidad se hace para que el trabajador tenga un documento formal de que él no va a seguir trabajando. Porque acuérdense que si se le puede renovar el contrato en forma tácita, si él sigue trabajando y se le permitió asistir, marcar asistencia y no se le dijo nada, oiga, usted ya no está trabajando, el contrato va a pasar indefinido. Entonces, para una mayor seguridad, se exige que igual se mande la carta con los 3 días de 3 días máximos desde que el trabajador se fue, ¿ya? Tiene que mandar la carta de despido. Otra causal, la número 5, es el término del trabajo o servicio que dio origen al contrato por obra o faena. Eh, Esta causal se aplica necesariamente a los contratos por obra o faena. Obviamente, que si yo lo aplico en otro tipo de contrato, un contrato a plazo fijo, un contrato indefinido, va a ser sí o sí un despido justificado. Lo mismo que pasa con la causal del vencimiento del plazo. Si yo lo aplico en un contrato por obra o faena o un contrato indefinido, va a ser obviamente injustificado. Por eso, acuérdense que cuando hablamos del contrato por obra o faena, yo les dije que era importante determinar cuándo inicia y cuándo termina la faena para que después no hayan problemas
con el término de, de la obra o faena, no haya conflictos de interpretación, ¿cierto? Y en definitiva, pueda dar lugar a una demanda y que establezca el tribunal que en realidad el límite temporal del contrato no está bien definido porque no está bien señalado cuando se entiende terminada la obra o faena, lo que daría lugar a indemnizaciones por lucro cesante. ¿Qué es el lucro cesante? Creo que lo comenté un poco en clases anteriores. Y el contrato, ya sea por obra o faena, eh, por obra o faena o a plazo indefinido, perdón, a plazo fijo, termina antes del plazo o termina antes del término de la obra o faena, yo puedo demandar, ¿cierto?, las remuneraciones que faltaban hasta el cumplimiento del plazo o hasta el término de la obra o faena. Ojo que en este tipo de causales, este tipo de contratos, a diferencia de lo que ocurrió con el resto de causales que hemos visto, sí se permite la indemnización por años de servicio, pero aquí recibe otro nombre, ¿ya? Que es la indemnización por tiempo servido. Aquí no se trata de pagar, ¿cierto?, un mes de remuneración por año de trabajo, sino que aquí pagan 2,5 días de remuneración por mes trabajado y fracción superior a 15 días. Es decir, si yo llevo, por ejemplo, un mes, me van a pagar como indemnización 2,5 días. Si yo trabajo un mes y 16 días, voy a tener 5 días de indemnización. ¿Ya? Y ahora, si sacan los cálculos, al final, si yo trabajo 12 meses, igual me da a 30 días de remuneración. En definitiva, es una especie de indemnización por años de servicio. eh, proporcional, proporcionada en el tiempo, ¿cierto? Para evitar que me despidan antes del año y en definitiva no se pague nada. Ahora, ojo, bueno, vamos a verlo más adelante, pero cuando yo acepto ese tipo de indemnización, después no puedo demandar el despido injustificado, ¿ya? Y al igual que pasa con la causal necesidad de la empresa, que el empleador puede descontar de la indemnización por año de servicio eh, el aporte que haya hecho él al seguro de cesantía en este tipo de causal, igual puede efectuar el descuento a la indemnización por tiempo servido, perdón, puede descontar el aporte que hizo, ¿cierto?, al seguro de cesantía. Eh, Última causal del artículo 159 es la número 6, que se refiere al caso fortuito o fuerza mayor. Ahora, yo creo que les comenté en un principio, cuando hablábamos de la supletoriedad del Código Civil, les comenté, creo que el caso del caso fortuito o fuerza mayor. El caso fortuito o fuerza mayor no está definido en el Código del Trabajo. Por lo tanto, cuando hay que aplicar esta causa del despido y saber, ¿cierto?, si estamos en presencia o no de un caso fortuito o fuerza mayor, para saber qué es, hay que recurrir al Código Civil, porque el Código Civil es el que lo define. Y dice que el caso fortuito o fuerza mayor es el imprevisto, ojo, un imprevisto que no es posible resistir. Y pone ciertos ejemplos. Estos son ejemplos nomás, no son necesariamente el único caso fortuito o fuerza mayor. Pone un terremoto, dice un naufragio, el apresamiento de enemigos. Esto dice relación con el año en que se dictó el Código Civil. Acuérdense que el Código Civil es de 1855 y entró en vigencia en 1857. Y los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público. La doctrina dice los elementos que tiene que tener el caso fortuito o fuerza mayor, o los requisitos, para que exista, ¿cierto?, un caso fortuito o fuerza mayor. Y es la inimputabilidad, imprevisibilidad y la irresistibilidad. ¿Qué quiere decir eso? La inimputabilidad, el hecho que originó, ¿cierto?, este caso fortuito o fuerza mayor, no sea causado por mi culpa o que yo no haya contribuido a que se genere, ¿ya? Que no me pueda ser atribuible a mí. Esa es la, como, ¿cierto?, como
como empleador. Esa es la inimputabilidad. La imprevisibilidad es que no se pueda prever, ¿cierto? Que no podría ocurrir, no podría calcular que aquello iba a ocurrir. Que de acuerdo a los cálculos ordinarios, ¿cierto? De eh, una persona en su sano juicio, eso no era posible que ocurriera. De hecho, cuando pasó el tema de la pandemia, este requisito fue debatido, la imprevisibilidad. Si acá la pandemia era imprevisible o no, y ahí hubieron distintos fallos tribunales, ¿ah? Porque algunos decían que la pandemia, ¿cierto?, es inimputable, irresistible e imprevisible, que yo no podía saber que eso iba a ocurrir y por lo tanto eh, tenía que haber adoptado medidas para evitar que ocurriera, ¿ya? Por lo tanto, eh, si es imprevisible, significa que yo no sabía que iba a ocurrir y no pude adoptar ninguna medida. Pero muchos tribunales empezaron a decir que no era tan imprevisible, porque esto pasó en Chile eh, después de un par de meses. Creo que la pandemia, si no me equivoco, desde que ha empezado en China, ¿cierto?, a fines del 2019 y a Chile llegó en marzo del 2020. Por lo tanto, hubo noticias que eso estaba avanzando, que podía llegar a Chile, por lo tanto no era tan imprevisible. Y ahí los tribunales empezaron a discutir, ¿cierto?, si eran o no se daba este requisito. Y por último, la irresistibilidad quiere decir, ¿cierto?, que sea un imprevisto, este hecho que causa el caso fortuito fuerza mayor, que sea un imprevisto que yo no pueda resistir, aun cuando aplique las medidas que sean idóneas y necesarias, ese hecho igual va a ocurrir, ¿ya? Por lo tanto, aun cuando yo adopte medidas, si igual ocurre, significa que es irresistible y se dan esos requisitos, hay caso fortuito fuerza mayor, y obviamente el caso fortuito fuerza mayor no da lugar a indemnizaciones eh, por término de contrato de trabajo. Ahora, a menos que se establezca algo en un acuerdo colectivo con un sindicato, o bien se establezca así con el trabajador de manera individual. Cuestión que veo difícil en todo caso que alguien quiera establecer algún tipo de indemnización por un caso por cierto fuerza mayor, sin perjuicio que no es imposible, siempre se puede establecer un porcentaje de indemnización respecto de eso. Las otras causales, pero a ver, digamos un ritmo. Las otras causales son del artículo 160 y se llaman causales disciplinarias eh, porque, por la característica que tienen estas causales, es que son atribuibles a una de las partes, a la conducta de una de las partes. Son atribuibles ya sea a la conducta del empleador, el empleador incumplió una obligación, por ejemplo, o bien el trabajador incumplió alguna obligación, ¿ya? Y al incumplir estas obligaciones, a faltar a la disciplina, da lugar al término de contrato de trabajo. Y por lo tanto, al dar el término de contrato de trabajo, y como son atribuibles a la conducta de una de las partes, ¿cierto? Eh, Estas causales, ninguna del artículo 160 da lugar a indemnizaciones por término de contrato de trabajo. Ahora, como les dije, el empleador igual puede incurrir en las causales disciplinarias, pero si lo hace es por ciertas causales que están establecidas en el artículo 160, que puede ser la 160 número uno, número 5 y número 7. Número uno, vamos a ver qué son las conductas indebidas de carácter grave y debidamente comprobadas, perdón, como son acoso sexual, acoso laboral, vías de hecho que se refiere a las riñas o a los golpes, eh, conducta inmoral, entre otras. Número 5, a los actos o omisiones que pongan en riesgo la seguridad, la vida o salud de los trabajadores. Y el número 7, que se refiere a el incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. ¿Ya? ¿Qué pasa si el empleador incurre en eso? Lo vamos a ver más adelante, pero, o creo que hablamos en una clase de eso, da lugar, sí creo que hablamos en una clase de eso, da lugar el autodespido, ¿ya? Que de todas formas vamos a ver más adelante si no lo bien, pero creo que lo hablamos. Eh, Ahora sí, el trabajador es el que incurre en las causales, puede incurrir en cualquier artículo 160, de la uno al número 1 al número 7, y va a terminar sin derecho
a indemnización alguna. El número uno del artículo 160 habla precisamente de conductas indebidas de carácter grave y que son comprobadas, es decir, tienen que estar acreditadas. ¿Cuáles son? Bueno, cuando hablamos de conductas indebidas, da una serie de una lista con estas conductas que la ley considera indebidas, que es la falta de probidad, es decir, puede ser la falta de honradez, en realidad se refiere a la falta de probidad, al abuso de confianza. No está definido aquí ni en la ley, ni en el Código del Trabajo, ni en la ley, por lo tanto se recurre aquí a la RAE nomás, o se dice que es la falta de honradez del trabajador. El acoso sexual, obviamente tiene que estar acreditado por medio del procedimiento que establece la ley, un procedimiento interno que se regule en el respectivo reglamento interno o bien a la dirección del trabajo. Si no tengo reglamento interno, ¿cierto? Y bueno, ahora con la ley CARI puedo recurrir directamente a la inspección del trabajo, sin necesidad de hacerlo directamente al, al empleador. El acoso laboral también. Otras causales que se establecen ahí como lista conducta indebida es la conducta inmoral, que es contraria a las normas de la moral, las injurias, ¿cierto? Y las vías de hecho, que como les dije, son las riñas. La segunda causal, establecida en el número 2 y con esto terminamos ya, muchachos, porque son las 8:30, y para no darles tanto la lata. eh, La segunda causal son las negociaciones que realiza el trabajador, que dice en relación con el giro de la empresa, ¿cierto? Pero que las realiza en forma personal o para otro empleador. Siempre que estas negociaciones estén prohibidas en el contrato de trabajo. Y lo que pasa acá es que el contrato de trabajo tiene obligaciones que están escritas, pero también hay ciertas obligaciones personales que emanan del contrato de trabajo y que no están escritas. Por ejemplo, están en la ley que puede ser, por ejemplo, respecto del empleador, tiene la obligación de seguridad, ¿cierto? De proporcionar seguridad al trabajador, adoptar todas las medidas para evitar que se produzcan accidentes, etcétera, etcétera. En cambio, una de las obligaciones que se establecen y deberes también para el trabajador es lo que se conoce como el deber de lealtad y de no competencia. Por lo tanto, hay una cláusula, entre comillas, tácita ahí de que el empleador eh, perdón, el trabajador debe ser leal al empleador y no competir con él. Por lo tanto, se establece cierto como causal de despido, eh, bueno, realizar actividades que estén dentro del giro de la empresa, actividad económica de la empresa, y hablamos aquí del giro de la empresa porque se relaciona con el giro que se establezca en el servicio de impuestos internos, ¿ya? Independientemente, ojo, independientemente que la haga fuera de su horario de trabajo, porque aquí lo que se importa es la no competencia. Puede ser, o se cumple la norma, si el trabajador las hace para sí mismo, realiza actividades, ¿cierto?, que también realiza el empleador, las hace para sí mismo, o bien para otro empleador, ¿ya? Por lo tanto, siempre que se establezca esta causal como causal de despido en el contrato de trabajo, yo puedo aplicarla, porque hay una competencia desleal por parte del trabajador. ¿Ya? Incluso han habido fallos que cuando el trabajador realiza actividades económicas relacionadas con el giro de la empresa, pero para la cónyuge, incluso ahí se ha aplicado esta causal de despido. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si no está expresamente prohibido en el contrato de trabajo? Si no está expresamente prohibido, como la norma me dice que tiene que estar prohibido en el contrato de trabajo, si no está prohibido, yo igual podría despedirlo. Pero ¿por qué causal? Aquí hay un bolsillo de payaso que es el número 7, que son todos aquellos incumplimientos que no tienen una causal específica en la norma, ¿cierto? En el artículo 160, eh, están en el número 7, que es el incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, porque puedo decir que incumplió la obligación de lealtad. ¿Ya? Ahora, ojo que igual esto tiene que verse, como les dije, caso a caso o con cuidado.
no es llegar y establecer una prohibición de trabajar para el empleador, porque estaría afectando su garantía constitucional de libertad de trabajo. Por eso se relaciona mucho que él no puede desarrollar actividad dentro del giro de la empresa. Ahora esto, acuérdense, estas son limitaciones para el sector privado. En el sector público hay otro tipo de limitaciones que pueden afectar, a lo mejor puede considerarse que afecta la garantía constitucional de libertad de trabajo, ¿ya? Está la incompatibilidades de labores en el sector público. Por ejemplo, que un funcionario público que se desarrolla a lo mejor en un en el gobierno regional o en una municipalidad no puede prestar servicio, ¿cierto? En un proyecto de una fundación financiado con, con platas públicas, por ejemplo, que haya dado el gobierno regional, o tampoco puede trabajar para una entidad que se fiscaliza, etcétera, etcétera. Hay algunas limitaciones, pero son limitaciones que están establecidas por la probidad que tiene que haber en la administración pública. Ya muchachos, hasta aquí vamos a llegar, porque son las 8:35, pero, si me dan un segundo, a ver, déjenme, vamos a... Ay, ahí está el mouse. Vamos a dejar de compartir. A dejar de compartir, vamos a dejar de grabar. ¿Dónde está esto? Detener grabación.